de los puntos clave de las leyes de Mendel y las excepciones de las leyes de Mendel, cómo en realidad trabajamos en una situación problemática, pero cómo la encaramos. Habíamos dicho que desde la genética es importante distinguir lo que es un gen de un locus, de un alelo, y esto es importante tenerlo en cuenta porque todas las leyes de Mendel y las excepciones a las leyes de Mendel rondan en esto, ¿sí? O sea, dan vuelta en esto mismo, en la idea o en el concepto de, si bien Mendel dijo, cada uno de los genes tienen dos alelos y estos alelos están de a pares, se segregan en las gametas y después están de a pares en el individuo, si yo entiendo que hay algo que es una excepción a la ley de Mendel, entiendo en realidad este concepto que Mendel en realidad lo sabía desde la práctica, ¿sí? Obviamente en la teoría no sabía ni siquiera qué era un gen y específicamente en dónde estaba. Pero si yo entiendo que en la ley mendeliana estoy analizando o estoy cruzando dos alelos de un gen y cuando hago una cruza de híbrida cruzo dos alelos de otro gen ubicados en un cromosoma distinto o por lo menos en una distancia génica que hagan que se segreguen de forma independiente, todo lo que se herede en base justamente a estas leyes mendelianas, lo va a hacer lógicamente a través de lo que vimos como primera o segunda ley, ¿sí? O sea, un cruzamiento, como habíamos visto acá, monohíbrido, que le llamamos monohíbrido cuando trabajamos con un solo gen, con los dos alelos de un solo gen, y la cruza que nosotros hacemos tiene que ver con estos gametos que van a ser los que están representados a partir, obviamente, del par de ese gen particular, ¿sí? Entonces, las cruzas monohíbridas me quedan con un cuadro, un tablero de Punnett como máximo de 4 casilleros, porque en realidad un individuo puede formar solo dos gametas distintas ya que estoy trabajando con un solo gen, o sea, tiene un alelo o el otro, no tiene otra opción que esa, ¿sí? Cuando hacemos una cruza de tipo mendeliana, que eso no quiere decir que todas sean mendelianas, pero cuando hacemos una cruza de tipo mendeliana y en una pregunta teórica a veces me hablen justamente de una cruza de tipo mendeliana, hablamos que la relación genotípica es 1-2-1 y la relación fenotípica es 3-1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo genotípica lo ordeno homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo. Esa es la relación 1-2-1. Y en el fenotipo 3-1 es siempre nombrando el dominante primero y el recesivo después. Esto me da como resultado la relación genotípica y fenotípica mendeliana en la F2, siempre y cuando yo haya cruzado dos líneas puras y después en la F1 que tengo un híbrido haya una autopolinización, autofecundación o como quieran llamarlo, dependiendo obviamente qué tipo de especie sea. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero conocer el genotipo de un individuo que tiene un fenotipo dominante, como por ejemplo tenemos acá esta semillita amarilla de Pison sativum, utilizo un proceso que se llama retrocruza. Cada vez que en una pregunta teórica o que en un ejercicio me pongan una retrocruza o cruza de prueba, es cruzar con un homocigota recesivo. ¿Por qué? Porque el homocigota recesivo tiene el fenotipo del recesivo y solo lo tiene ese genotipo y no otro. Entonces, como tengo un fenotipo que le corresponde a un solo genotipo, yo sé, por ejemplo, en Pison sativum, que la semillita verde pertenece, o sea, que su fenotipo me está manifestando el genotipo que es un homocigota recesivo. Entonces, gracias a eso hago estas cruzas de prueba o retrocruza, en la cual yo puedo identificar el genotipo a partir del fenotipo de ese individuo. En la segunda ley mendeliana se trabaja simultáneamente con dos genes y lo que Mendel en realidad comprueba es que justo estos genes que él eligió, que eran genes independientes, estaban en cromosomas distintos, justo en estos que estaban en cromosomas distintos se segregaban de forma independiente, entonces de esta manera yo iba a tener en un individuo y en otro individuo la capacidad de que se segreguen las dos características a la par y cuando se fecunden, se junten también al azar, ¿sí? Esta cruza dihíbrida le llamo cuando estoy trabajando con dos características en simultáneo. Entonces, ¿qué pasa acá a diferencia de la primera? Cuando formo las gametas las formo cruzando, o sea, haciendo el crossing over y la segregación natural de los homólogos que hay
en la meiosis 1 y la segregación de las cromátides hermanas de meiosis 2 con todas las combinaciones posibles. Por eso cuando tengo un genotipo así con 4 letritas, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Cruzar la primera letra con la tercera, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta, para formar todos los tipos de gametas que son estos que están viendo ustedes acá en el dibujo, ¿sí? Esos que estamos viendo acá al costado, o que estamos viendo arriba, tienen que ver con cada una de las gametas que puede formar este individuo. Otra vez con un doble homocigota. Cuando digo doble homocigota es que es homocigota para ambas características. Con un doble homocigota para ambos rasgos, si yo hago en una cruza F1, obviamente voy a obtener un doble heterocigota. Si hago una autopolinización o una autofecundación de los individuos de la F1, voy a encontrar en la F2 una relación genotípica 1-2-1-2-4, 2-1-2-1 y una relación fenotípica 9-3-3-1. ¿Cómo ordeno el genotipo fenotipo para que me dé esta forma? Y con esa lógica. Esa fue la lógica con la cual lo ordenó Mendel para que yo pueda decir, bueno, tienen esa forma de ordenarse, ¿sí? O sea, de la misma forma que ordenábamos en la cruza monohíbrida, homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo, hacemos lo mismo, nada más que combinando con cada una de las características de la primera. O sea, primero uso el homocigota dominante en la primera característica y voy haciendo homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo en las siguientes. Y en el caso del fenotipo, lo combino de esta forma. Dominante-dominante, dominante-recesivo, recesivo-dominante, recesivo-recesivo. Esto, que es la relación genotípica, la relación fenotípica, es un parámetro para poder comparar un tipo de proceso genético con el estudio que hizo Mendel. Pero no es que todas las cuentas les tengan que dar así, ni que esto me esté reflejando de que siempre que yo hago un cruzamiento voy a tener que encontrar o me voy a tener que empardar con esa digamos, esa relación entre el tablerito que ahora en una cruzada híbrida siempre va a tener como máximo 16 cuadraditos. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bueno, en base a esto empezamos con todas las excepciones mendelianas. Y las excepciones mendelianas son todo aquello que rompe con esto que Mendel estudió como regla general. O sea, para todo lo que no me digan ningún tipo de excepción, todo lo que Mendel dijo es lo que yo voy a tener, digamos, o la forma de heredar. Ahora, a Mendel se le escaparon algunas cosas y por eso la genética post-mendeliana trata de ver estos puntos claves, que son aquellas situaciones en las cuales yo tengo una excepción. Generalmente, como todos los genes que nosotros estamos estudiando están en los genes autosómicos, generalmente yo tengo esto de la segregación de pares y también tengo la dominancia de uno con respecto a otro y también tengo, cuando estoy trabajando con dos genes a la par, justamente que los dos estén trabajando en simultáneo. Sin embargo, no se dio cuenta Mendel, sino más tarde cuando se empezaron a experimentar con características que estaban en los cromosomas sexuales, que habían individuos que podían ser heterogaméticos y otros homogaméticos y eso es lo que me determinaba el sexo. Acá fíjense que les dice las hembras de la mayoría de los insectos, pero ojo con esto, porque particularmente en el cuadernillo me sale Drosophila melanogaster y Drosophila melanogaster tiene cromosoma X igual que los mamíferos. Entonces, ojo con ese ejemplo puntual de ese insecto, porque ahí no tienen la ausencia en realidad del cromosoma Y, sino que tienen, digamos, la ausencia, digamos, de ese otro cromosoma se simboliza como 0, pero es que en realidad no lo tiene. Entonces, en la mayoría de los insectos yo voy a tener X0, salvo en, por ejemplo, mariposas y polillas, que en este caso no, es distinto la hembra, digamos, del macho, porque es la hembra la que es heterogamética, y salvo algunos insectos como Drosophila melanogaster, que no es X0, sino XY como los mamíferos, ¿sí? O sea, ojo con los ejemplos que me da el cuadernillo. ¿Qué quiere decir esto de heterogamético o homogamético? Que al no heredar el mismo tipo de cromosoma en el par sexual, los genes que están en el cromosoma sexual se heredan de forma distinta en el macho y en la hembra porque hay en uno en donde hay dos copias y en otro hay uno, dependiendo quién es homogamético. En el caso de cuando nosotros hablamos de características ligadas al cromosoma X
Y si yo estoy hablando de una hembra, por ejemplo, de un mamífero, y bueno, entonces la hembra, al ser homogamética, tiene dos alelos para un mismo gen. En cambio, el macho tiene uno solo. Entonces, todo aquel rasgo que se exprese como recesivo y esté en uno de estos dos cromosomas, el cromosoma hermano va a tener obviamente su copia. En cambio, en el macho no voy a tener esto, porque en el macho si tiene XY, entonces no va a tener su copia y no se va a comportar como recesivo. Cuando lo tenga con tan solo una copia, se va a manifestar. Esto es lo que sucede entonces con cada una de las características que se hereden ligadas a los cromosomas sexuales. ¿Y por qué sucede esto? Sucede esto porque tengo una diferencia en un cromosoma con respecto al otro y se supone que la cantidad de proteína que sintetiza el cromosoma X normal alcanza para suplir la falencia. Sin embargo, y esto lo vimos como la hipótesis de Lyon, ¿sí?, que en realidad hay uno de estos dos cromosomas X que se inactiva, y esto se comprobó. Mary Lyon en realidad hizo esta hipótesis en todas las células diploides de las hembras de los mamíferos y pudo verificar que había uno de los dos cromosomas X que aparecía como condensado, ¿sí?, como que no se visualizaba. Acá les están mostrando en este caso el genotipo del gato calicó o carey, que se le llama, que es como el color, digamos, o naranja o negro del pelaje, y se ve que en este gato, en realidad, yo veo esta diversidad porque hay un cromosoma X que tiene el que dice color de pelo naranja y el otro dice negro. Y si bien, más allá del fenómeno de dominancia, hubiera sido dominancia si en realidad están los dos cromosomas para expresarse de la misma manera que sucede en otras partes del cuerpo con otras características. Sin embargo, en este caso, el cromosoma X, cuando está todo así como hecho un bollito, como lo vemos acá, compactado como un cuerpo o corpúsculo de Barr, que se le dice, esa célula en donde está esa característica, que es esa tonalidad del pelaje, que está en el cromosoma X, pero no condiciona una característica sexual, porque está en el cromosoma X, o sea, está en un cromosoma sexual, pero me habla del pelaje. El gato, que es un mamífero y tiene pelaje en absolutamente todo su cuerpo, entonces todas sus células de la epidermis que van a manifestar el color en el cual va a salir ese pelo, dependiendo qué cromosoma X esté condensado, va a ser el que se va a expresar. Si yo tengo acá condensado el X que decía pelaje negro, entonces en esa partecita del cuerpo, en esa célula, va a salir y se va a expresar el color naranja en el pigmento que se sintetice para teñir a ese pelaje, digamos, ¿sí? O sea, la cantidad de melanina que va a tener, a diferencia de otra parte en el cual va a estar condensado el que tenga el color o el alelo naranja, entonces se expresa el negro, ¿sí? Debido a esto, podemos entender por la inactivación de X que en realidad una mujer que es portadora de algún rasgo, les digo una mujer porque hay muchas características que nos las ponen con respecto a nosotros, pero también en las hembras de los mamíferos o en cualquiera que sean homogaméticas tienen esta particularidad de expresar parte de su fenotipo y el otro quizás ocultarlo. Entonces hay mujeres que por ahí cuando tienen algo ligado a la X se las llama portadoras y no por ahí que tienen específicamente esa falencia o una enfermedad, por ejemplo, la expresión completa de esta característica porque justamente puede estar condensada. Entonces dentro de esas características ligadas al sexo teníamos un genotipo en el macho y un genotipo en la hembra. Nunca, chicos, nunca usan el cromosoma XY para hacer una cruza, salvo que sea herencia ligada al sexo. Es la única excepción. O sea, porque uno se mentaliza de cómo representarlo y de esa forma es más fácil también hacer un cruzamiento. O sea, yo no uso X y Y si no es una característica ligada al sexo. Las características ligadas al sexo, yo la puedo trabajar como en alguna, digamos, con la cruza con otra característica en simultáneo, pero las características ligadas al sexo están trabajando los cromosomas sexuales. Entonces, al estar trabajando en los cromosomas sexuales, yo utilizo dos alelos, pero tengo que tener en cuenta que en el macho esos dos alelos son distintos a la hembra. Entonces, por eso expreso XY y XX. Cuando yo hago el tablerito de Punnett, obtengo como la mitad de probabilidad de los hijos masculinos y la otra mitad de los hijos femeninos.
Estas características ligadas al X se heredan con una particularidad justamente por esto, por ser portadora de un rango, pero no expresar o no manifestar la patología. Y quiero que tengan esto en claro, y si no han leído la teoría, entonces por ahí lo han pasado por alto y es muy importante. Existen casos en los cuales una herencia que esté ligada al cromosoma X, por ejemplo, se herede como una característica autosómica y no como una característica ligada al sexo. ¿Cómo puede pasar esto? Porque hay una parte del cromosoma X que tiene un pedacito homólogo en el cromosoma Y, solo una partecita, pero si el gen que yo justo estoy estudiando está en el cromosoma Y y también está en el X, entonces quiere decir que ese gen, aunque esté ligado al cromosoma sexual, se hereda como autosómico y no como ligado al X. O sea, en el hombre y en la mujer es igual. Salvo esa excepción de esos genes que están en el cromosoma Y y que también están en el X, que encuentran su homólogo, todos los demás genes que están en el cromosoma X, que es un cromosoma mucho más grande y que no están en el cromosoma Y, esos genes que están solo en X se heredan obviamente por herencia ligada al sexo. Distinto es una característica, bueno, acá tienen dos ejemplos de esa característica ligada y cómo se hace el cruzamiento. Distinto es una característica influida por el sexo, porque la característica influida por el sexo es una característica que se hereda como autosómica. Está en los cromosomas autosómicos, no está en los cromosomas sexuales, pero sí la característica de ser hombre o de ser mujer condiciona justamente que se exprese en uno como dominante un rasgo y en el otro. La verdad es que a veces se expresa con la misma letra, en mayúscula o minúscula. Para mí genera confusión, porque lo que yo tengo que ver es esto. ¿Quién es el heterocigota? ¿Y qué pasa en el heterocigota, en el macho y en la hembra de una determinada especie? O sea, en este caso, por ejemplo, acá en el macho, el rasgo que domina es A. En cambio, en la hembra, el rasgo que domina es B. Entonces, si bien A, por ejemplo, significa con un determinado rasgo, en este ejemplo que tienen ahí, bueno, obviamente si yo tengo dos copias que me dicen con ese rasgo, y sí, lógicamente, tanto en la hembra como en el macho va a pasar. Por ejemplo, como tenían el caso de la calvicie precoz en el ser humano. Si los dos alelos dicen calvo, y bueno, va a ser calvo ya sea hombre o sea mujer. Sin embargo, si tiene un solo alelo, la diferencia es que en el macho va a dominar y en la hembra va a ser recesivo. Lo mismo pasa con las astas del ganado vacuno. No sé si han visto las astas son como los pequeños como cuernitos que se le ven, pero no son los cuernos, porque los cuernos otras cosas. Pero esas astas que tienen las vacas o los toros también se hereda por una herencia influida por el sexo. Eso quiere decir que en el macho es dominante con respecto a la hembra el alelo cuando está solito. O sea que la única diferencia es el heterocigota. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando trabajo con característica influida por el sexo tengo que hacer un cruzamiento como la ley de Mendel. Generalmente utilizo dos letras distintas para que no se me haga lío y leo los resultados diferentes si es un hombre o es una mujer o es un macho o una hembra. Leo diferentes los resultados, pero no me da un tablerito de Panet como este, en donde yo digo, me está dando el porcentaje de hembras por un lado, el porcentaje de machos por el otro. No, porque no estoy usando cromosomas X e Y. Esto es importante, chicos, porque si ustedes hacen un cruzamiento o contestan una pregunta teórica de característica influida por el sexo como si fuera ligada al sexo, ahí uno comete el error o se confunde. ¿Por qué la trato como una herencia autosómica? Porque está en los cromosomas somáticos o autosomas. O sea, están ubicados ahí. Lo que pasa es que las hormonas masculinas o las hormonas femeninas me condicionan para que algo se manifieste de una forma más dominante en un sexo que en el otro. Con respecto al distanciamiento que hay entre los genes, Mendel tuvo la suerte de utilizar dos características que estaban como reaisladas, ¿sí? Entonces, como estaban cada una en un punto distinto, lógicamente nunca se dio cuenta de este fenómeno de ligamiento, pero el fenómeno de ligamiento me dice que cuando hay dos
genes, como por ejemplo acá estamos viendo A y B, cuando hay dos genes que están ubicados en cromosomas separados, obviamente yo tengo una probabilidad de que se segreguen de forma independiente, que es lo que veo acá, ¿sí? Las gametas que se van a producir. Si los genes están en el mismo cromosoma, pero están lo suficientemente lejos, por más de que se segreguen así, yo también voy a tener la capacidad de que se segreguen de forma independiente. Un gen separado con un gen en el mismo cromosoma, pero en una distancia génica que de acuerdo al mapeo génico tiene que ser de más de 50 unidades, yo tengo probabilidad de que también se haga crossing over y en realidad, fíjense, los gametos. Y fíjense los gametos. Son iguales, los represento iguales, pero fíjense la diferencia en el material genético que yo tengo. Cuando dos genes están en dos cromosomas distintos, son dos cromosomas distintos con sus homólogos. Y la separación de homólogos nada más me lleva a que justamente se dé una gameta distinta. En cambio, cuando el gen que yo estoy viendo está en el mismo cromosoma, más allá de la segregación que yo hago en la meiosis, tengo que haber entrecruzado este fragmento y tiene que haber un crossing over en ese fragmento con el del otro homólogo, digamos, para que justamente se pueda producir esta variación. Si no, se queda como estaban en los, digamos, en las gametas originales, ¿sí? Dividido en la gameta, digamos, del padre y de la madre que heredó esta celulita. Entonces, si se segregan independiente, pero no hay entrecruzamiento, yo voy a tener solo estos dos variantes o esos dos tipos de gametas. Ahora, cuando los genes están ligados, están tan cerquita que la probabilidad de que esto ocurra es como muy baja. Cuando existe una probabilidad muy baja de que este entrecruzamiento ocurra, ¿qué se hace? Se hace una estadística de qué tan probable es que este fragmentito haga crossing over con el otro. Acá tienen un ejemplo, no es que los porcentajes tienen que ser así, pero ahí les da un ejemplo como cuando yo tengo un fenómeno de herencia que no es ligada, tengo la probabilidad más o menos del 25% de encontrarme con cada una de estas variantes, en cambio cuando los genes justamente están ligados, yo tengo esta diferenciación. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar que es más probable tener un tipo de alelo que del otro. ¿Me van a hacer sacar estadística de esto? No, chicos, ustedes no van a hacer este tipo de trabajo. Lo que van a tener que tener en cuenta es que si me dicen que los genes están ligados, voy a tratar directamente como que esto, en vez de darme el 2%, me da 0. Entonces, como yo no tengo casi probabilidad de que esto ocurra, voy a trabajar con los alelos así, como si estuvieran ligados. Entonces, en un individuo que su genotipo es, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, pero está así ligado como me está mostrando acá, entonces yo tengo esta gameta y esta gameta. Y estas dos directamente no las uso. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos un fenómeno de ligamiento. ¿Ven? Un individuo con este doble, digamos, en realidad ahí se los han separado, la I y la R, o sea, como los dos alelos se los han puesto en un cuadradito, ¿por qué? Porque me están como agarrando esto, un alelo de cada uno de los genes para que ustedes vean cómo se hace el cruzamiento. Entonces, el ligamiento es una cruza dihíbrida de Mendel, pero se trabaja con dos alelos para cada gen, que siguen siendo 4 letritas, digamos, pero el cruzamiento, incluso el tablero de Punnett no tiene 16 cuadrados, tiene 4. Entonces hago un tratamiento en la cruza y en la proporción incluso que me da, fíjense, fenotípica y genotípica, como la cruza monohíbrida, nada más que es una cruza de híbrida. Pero yo los trato como separados a cada uno. Esto, el concepto, digamos, de mapeo génico, que es lo que me ayuda a entender por qué hay fenómenos de ligamiento, es el estudio estadístico que se hace justamente para ver qué distancia hay entre un gen y el otro. Bueno, esto tienen un dibujito en el cuadernillo, ¿no? Acá en la punta de clase que les sale de Drosophila melanogaster, les muestra la distancia génica entre un alelo de una determinada característica y otra. Entonces, se saca una estadística justamente como una distancia promedio que se da el recombinante y digo que por cada 100 óvulos fecundados saco cuántos realmente hubo recombinación.
Entonces, si yo tengo el 1% de recombinación, digo que hay una unidad de distancia génica. Esto es estadístico, ¿sí? Se toma como digamos, como un dato numérico para poder cuantificar en qué porcentaje, digamos, yo lo trabajo como ligado o no ligado, chicos, pero la verdad es que es difícil, porque si es un porcentaje, digo, ¿puedo tener probabilidad de que se recombinen y no se hereden como ligados? Sí, obvio, pero las predicciones siempre se arman con un dato estadístico. Entonces, de esta unidad de distancia génica, si la unidad de distancia génica es mayor a 50, o sea, más del 50% se recombina, entonces digo, bueno, no lo voy a trabajar como ligados. Los voy a trabajar como si fueran no ligados. Pero si es menor, voy a trabajarlo como, digamos, un fenómeno de ligamiento. Todo esto se estudió detrás de Mendel, y cualquier fenómeno de ligamiento o de herencia ligada al sexo o influida por el sexo me modifica justamente cómo yo trabajo en las cruzas. Sin embargo, se amplía esto con la extensión de la genética mendeliana, con Sutton y con todos sus otros seguidores, 100 años después de que Mendel ya ni existía, las interacciones que se dan entre alelos o entre genes que me permiten justamente trabajar con excepciones dentro de este cruzamiento monohíbrido o dihíbrido. Por ejemplo, el fenómeno de dominancia incompleta, de codominancia y de alelos múltiples, que son fenómenos o interacciones entre alelos, siempre, chicos, son cruzas monohíbridas. O sea, un par, obviamente, de alelos de un gen que me den como una característica. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Cómo yo tengo que trabajar un fenómeno de dominancia incompleta, de codominancia, de los múltiples? A ver, de los problemas que han hecho como ejemplo, digamos. ¿Alguno se acuerda? ¿Qué pasaba en los que son codominantes o dominancia incompleta? ¿Cuál es la excepción a la regla mendeliana? Teníamos que ver el heterocigota, ¿no? Bien, o sea que yo hago una cruza igual que como estaba trabajando en la cruza monohíbrida. Sin embargo, si yo pongo una mayúscula y una minúscula, estoy mintiendo porque estoy diciendo que uno domina sobre el otro. Entonces, fíjense que las letras que yo uso en codominancia o dominancia incompleta me recuerdan también mucho la herencia influida por el sexo. Cuando yo trabajo así, como una cruza monohíbrida, pero trabajo con letras distintas porque acá el heterocigota era distinto en el macho y en la hembra, en el caso de dominancia incompleta y codominancia, el heterocigota es distinto. O sea, no importa si es macho o hembra, siempre es distinto. O sea, tiene una característica distinta. La leo en el fenotipo distinto. Cuando la herencia era influida por el sexo, la diferencia es que el macho y la hembra se lee a uno como dominante y a otro como recesivo. Pero en la herencia influida por el sexo, yo tenía dos alelos para una determinada característica, y en realidad la característica que domina y la que no domina, o sea, la que es recesivo, son las dos variantes del fenotipo. Lo distinto del fenómeno de dominancia incompleta o codominancia es que hay tres genotipos posibles para un solo gen con dos alelos y tres fenotipos. Tres genotipos, tres fenotipos. Esto no pasa, obviamente, en todas las leyes, en la ley mendeliana y todo lo que se hereda como ley mendeliana, porque hay dos fenotipos ante tres genotipos, porque el homocigota dominante se ve igual que el heterocigota. Acá no. ¿Cuál es la diferencia entre ambas características? Que en la dominancia incompleta aparece un fenotipo intermedio entre los dos extremos, en cambio en la codominancia ambos se expresan a la vez. Si bien el fenómeno de alelos múltiples es una excepción dentro de la primera ley de Mendel, la verdad es que esto, chicos, es lo más común del mundo, porque la mayoría de los genes tienen varios alelos. Si yo tengo solo un fenómeno de disposición distinta de alelo, fíjense que, claro, el genotipo puro, de la línea pura, de un conejo que sea negro o salvaje, va a ser C mayúscula, o el albino, que sería el otro extremo, C minúscula, C minúscula. La H
como superíndice que me representa Himalaya o la CH que me representa chinchilla, que es el otro tipo, digamos, de pelaje del conejo, son todas líneas puras las que tienen ahí el genotipo, pero cuando yo tenga uno u otro me tengo que fijar el más grande de los alelos, digamos, para ver cuál se expresa. Por ejemplo, si yo como genotipo tengo una C mayúscula y una C con una H, significa que tengo un alelo de salvaje y el otro de albino, y bueno, obviamente que el conejo se va a ver de tipo salvaje. Es heterocigota con esas dos variantes, y no me importa si es salvaje, por ejemplo, y el otro alelo lo tiene albino. Aunque el otro sea albino, o sea el himalayo, o sea el chinchilla, igual se va a ver salvaje, porque es el que domina sobre todos los demás. Ahora, ojo con este fenómeno que la facu les toma tanto del sistema ABO, porque es verdad que existe un fenómeno de alelos múltiples. Existe el alelo A, el alelo B y el alelo 0, que es la ausencia, digamos, de proteína en el glóbulo rojo, en el caso de los grupos sanguíneos, pero la realidad es que acá se da otra variante distinta porque no solo existe esto como el tipo, digamos, de grupo en cuanto a quién, o sea, una escala, digamos, de dominancia, sino que A y B son codominantes. Entonces, por eso a la facu le encanta tomar problemas que tengan que ver con grupos sanguíneos, porque no es como el del conejito, fíjense, que yo digo, el salvaje es el que más domina, después le sigue el gris, después el himalayo, después el blanco. Acá no puedo armar A domina sobre B, B domina sobre cero, no, A y B son codominantes, pero ambos dominan a cero, o grupo O, grupo cero, que es lo mismo. Entonces, al haber un fenómeno de combinancia, pero también de alelos múltiples, yo tengo que tener en cuenta y formar todas las variantes posibles. Estos genotipos que yo les puse acá, con la I, la A o la B chiquitita, a veces no se usa, y a veces se usa directamente poner A, B o cero. Es más fácil de cruzar porque lo simplificamos, pero sepan en realidad que la representación que yo hago en el genotipo es nada más para hacer el cruzamiento. Generalmente cuando uso esto también, o está ahí, a veces represento también como el grupo, no solo el grupo sanguíneo, sino el factor. Pero les digo que lo más fácil es trabajarlo por separado para que lo puedan visualizar mejor, porque cuando yo trabajo con grupos sanguíneos solo, digo, bueno, estoy haciendo un fenómeno de alelos múltiples y de combinancia, pero es una cruza monohíbrida. En cambio, cuando le sumo a eso el grupo sanguíneo, es como que tengo el grupo sanguíneo que tiene un fenómeno de alelos múltiples de combinancia y por otro lado el factor RH, que es herencia mendeliana simple. Y ahí sí es una cruzada híbrida entre las dos. Bien, si bien lo que acabamos de ver son interacciones alélicas, después las otras excepciones a las reglas mendelianas son las interacciones entre genes. No entre alelos, sino entre genes. Y acá tenemos distintas características que pueden aparecer en la interacción entre genes. Por un lado, la aparición de fenotipos nuevos, que significa que cuando yo tengo un dominante de cada uno de los alelos de un determinado gen, aparece una característica que es distinta a la que hay por separado. ¿Cuándo pasa esto? Cuando ante un fenotipo yo tengo dos genes que lo condicionan. Esto es aparición de fenotipos nuevos. Por ejemplo, un gen me dice, la cresta tiene que tener forma de roseta. El otro dice, la cresta tiene que tener forma de guisante. Entonces, mientras domine, por ejemplo, R y P sea recesivo, o sea, se ve alguna R mayúscula, pero P sea recesivo, y bueno, la cresta va a ser en forma de roseta, como ven acá. Cuando domine P y no R, como acá, la cresta va a ser en forma de guisante. El tema es, cuando ninguna de las dos diga de qué forma va a ser, y bueno, va a tomar la forma recesiva para ambos, que es la cresta que sea más simple o sencilla. El tema es que cuando ambos se superpongan o ambos tomen contacto con la forma de la cresta, aparece una nueva. Entonces fíjense que en las cruzas, como Mendel, pero ahora ya es una cruza híbrida, por eso es interacción entre genes, son dos genes para una característica, como estamos viendo acá, pero son dos genes con todos sus pares y variantes génicas, pero simultáneamente, aunque sean una característica, tengo 4 rasgos fenotípicos. 4. O sea, y esto es lo que por ahí me confunde con la genética mendeliana común, porque
en la genética mendeliana común yo también tenía 4 fenotipos. ¿Cuál es la diferencia? Entre los 4 fenotipos, por ejemplo, cuando yo estudiaba, no sé, la forma de la semilla y el color con respecto a este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? De una herencia mendeliana simple en su fenotipo con esto. Si son también 4 características. Que en la mendeliana un solo gen daba la característica, y acá son los dos. No, en la cruza dihíbrida son 2 genes. O sea, en la cruza dihíbrida, a ver, miren, volvamos al cuadrito de Mendel. Estamos viendo esto. Fíjense que son 2 genes, ¿eh? Un gen que está representado ahí como Y y otro como R. Son 2 genes. Y que va a aparecer un fenotipo nuevo. Bueno, pero ¿por qué yo veo que se manifiesta un fenotipo nuevo? Acá tengo la interacción de dos genes. ¿Pero qué veo manifestado en el fenotipo? ¿Cuántas características? Fíjense que yo acá, en este ejemplo, estoy codificando la forma de la semilla y por otro lado el color de la semilla. Son 2 genes, pero son 2 características que yo veo en el fenotipo. Entonces, es verdad que en la cruza híbrida de Mendel yo tengo, como vemos acá, 4 combinaciones en esta relación 9331, pero son 4 combinaciones de 2 características. Entonces digo, amarilla y lisa, amarilla y rugosa, verde y lisa, verde y rugosa. La diferencia con la aparición de fenotipos nuevos que estábamos viendo recién, se cruza igual, o sea, se cruza como una cruzada híbrida. Son 2 genes, pero son 2 genes, se cruzan como 2 genes. Tengo 4 fenotipos, pero tengo 4 fenotipos de un rasgo, que es la forma de la cresta. No es que me está diciendo la forma de la cresta y no sé qué, de la gallina. No, es la forma de la cresta nada más. También la relación es 9331, pero es un rasgo. 2 genes, pero para un rasgo. En cambio, en la genética mendeliana normal eran 2 genes para 2 rasgos independientes. Esto no es independiente, hay una interconexión entre un gen con el otro y cuando están ambos presentes, represento en la F2 de una cruzada de híbridos, tengo una relación 9331, pero ¿cómo? Entre los que tienen la característica que es la aparición del fenotipo nuevo, que acá sería como la cresta en nuez, el que dice uno, el que dice el otro o la ausencia de ambos. Y esta misma forma de trabajar lo tengo que entender también en el fenómeno de epistasia, porque en epistasia, en donde hay interacción también de 2 genes que codifican para un rasgo, voy a tener lo mismo, 2 genes, pero para un rasgo. Lo que pasa es que no voy a leer lo mismo los resultados de genes que son complementarios, como el caso que les da el libro de Curtis les da el ejemplo acá del color de la flor, del conejito, la boca de dragón. Pero más adelante tienen otro ejemplo también de genes complementarios, que son, por ejemplo, la sordomudez congénita. ¿Por qué? Porque la sordomudez congénita humana, tengo también este mismo fenómeno que yo estoy viendo en el color púrpura, digamos, y blanco de la flor, en donde yo necesito un dominante de cada uno del par. Por ejemplo, acá necesito una C mayúscula, una P mayúscula como mínimo, para que aparezca la condición de que la flor sea púrpura. Si no es blanca, fíjense que acá también yo lo trabajo, fíjense este cuadro, y fíjense este cuadro, y es lo mismo, lo cruzo igual. ¿Pero por qué me da una relación distinta? Porque acá tenía 2 genes y habían 4 variantes de la misma característica. Acá hay 2. Si tengo un dominante de un par, no me alcanza para expresar la característica normal, entonces la flor es blanca. Si tengo un dominante del otro par, pero no tengo, o sea, del otro recesivo, tampoco me alcanza y por eso la flor sigue siendo blanca. Solo es púrpura cuando tiene un dominante de cada uno de los del par. Por eso les digo, la sordomudez congénita será igual, porque yo tengo que tener en condición el aparato auditivo y también tengo que tener en condiciones el nervio auditivo que me lleva a la onda sonora. Entonces, si tengo ambos, hay una escucha normal. Si no, no, está afectada. Eso es complementario. En cambio, en los suplementarios hay un gen que es independiente del otro. Pero uno
sigue siendo epistático, o sea, es como A es epistático de B, pero B no de A. O sea, hay una ida, pero no hay una vuelta. Entonces, como un gen enmascara al otro, o sea, hace ese enmascaramiento de la expresión del otro, yo necesito, por ejemplo, un dominante, en este caso que les da del albinismo, necesito un dominante de A para que haya una presencia del pigmento o no. Si tengo A, está el pigmento. Si no tengo A, el pigmento no está. Después, si está A, o sea, si hay una A mayúscula, veo lo que me dice B. Si tengo por lo menos una A, bueno, ahí veo si B me está diciendo, por ejemplo, en este caso, color negro o color pardo. Pero si no hay A, o sea, si no hay presencia de pigmento y no hay un dominante, no me importa lo que diga B. Fíjense que acá hay una B mayúscula, que una B minúscula, no me importa. Si no tengo un dominante de A, uno por lo menos, entonces no hay color. Y ese individuo es albino. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿No hay dudas hasta acá? no. No. Bien, esto de genes complementarios y suplementarios suele como confundírseles bastante. Es muy importante que sepan pleiotropía por si sale alguna pregunta teórica. No me van a hacer una clusa de pleiotropía, porque en pleiotropía hay falla de un gen para la manifestación de distintas características. Entonces, sería una clusa mendeliana simple, o sea, nunca me van a hacer un ejercicio de pleiotropía, pero sí me lo pueden preguntar desde lo teórico, porque la pleiotropía es lo opuesto a la herencia poligénica, o lo que yo veo, por ejemplo, en epistasia, porque en pleiotropía hay un gen, muchas características, un gen que me codifica muchas características. En cambio, en la herencia poligénica es al revés, hay muchos genes para una característica. Y esto es lo que pasa justamente no solo en la herencia poligénica, sino que en realidad la herencia poligénica se heredan muchas características a partir de uno, pero el fenómeno de epistasia sería un tipo de herencia poligénica, en vez de decir herencia poligénica es, bueno, un gen, muchas características. Bueno, si un gen me codifica ya o hay una interacción, por lo menos, no sé, para dos distintas, o sea, para dos manifestaciones distintas, entonces puedo hablar de genes complementarios y suplementarios. O sea que, ojo con esto, epistasia, genes complementarios y suplementarios, es un tipo de herencia poligénica. Cuando yo digo muchos genes para una característica, bueno, sé muchos que es, y es más de uno, porque un gen, una característica es lo que decía Mendel. Bueno, si yo tengo dos o más, sería herencia poligénica. Si tengo dos, puedo trabajarlo como gen complementario y suplementario y simultáneamente es un fenómeno de herencia poligénica. Y bueno, ya si tengo más, no voy a hacer un tablero de Punnett acá. Imagínense que si agregáramos una característica más, tendríamos que hacer un tablero de Punnett de 81 cuadraditos. No lo van a hacer en la facultad. Ojo que hay ejercicios así, a veces si se ponen a googlear ejercicios de genética les van a salir con 3 características, pero en lo práctico esto no se hace. Aparte, imagínense que todo esto hoy en día está computarizado, lo hace un software y no nos ponemos nosotros a hacer el cruzamiento. ¿Qué es importante en esta herencia poligénica y en realidad en todo lo demás y tiene que ver con los conceptos también teóricos que les pueden preguntar? La interacción de los genes con el medio, con el paratipo. Hay veces que esto, la interacción con el medio, hace que un mismo gen tenga manifestaciones o expresión distinta. Y acá entra el fenómeno de expresividad y penetrancia, ¿sí? O sea, ver distintos grados de manifestación de lo que dice el genotipo. La expresividad es el grado de manifestación del fenotipo, o sea, en base al genotipo de un individuo en particular. Entonces, si yo tengo una expresividad que es completa, digamos, o que se le llama reducida también, quiere decir que todos los individuos manifiestan en su fenotipo lo que dice el genotipo. Sin embargo, si yo veo distintos grados de manifestación, por ejemplo acá, por el color que dice, no sé, el color de esta flor o de esta hoja, no sé, tiene que ser verde. Si yo veo distintos grados de manifestación del verde, es una expresividad variable. Pero el alelo es uno y en todos es el mismo, y dice que tiene que haber presencia de verde. Pero claro, yo veo que no en todos se manifiesta de la misma forma. Ahora, cuando veo la proporción de individuos dentro de una población que presentan un fenotipo esperado para un determinado genotipo, estoy hablando de penetrancia. ¿Por qué? Porque la penetrancia me puede decir, bueno, vos tenés el alelo verde, tenés que manifestar el color verde.
En la expresividad variable yo veo que hay color verde, pero quizás en distinto tono. Cuando hay un fenómeno de penetrancia incompleta, es que el individuo directamente no manifiesta el fenotipo para ese genotipo. O sea, no se ve verde, fíjense acá se ve blanco. O sea, si yo agarro a este individuo solito, en la población, así, perdido, caminando por ahí, no tengo ni idea que va a tener en su genotipo escrito que tiene que ser verde si yo lo estoy viendo blanco. Entonces, ya después de que me hablan de expresividad y penetrancia, es como que todo lo otro se me cae de la miércoles. O sea, todo lo que he visto. Y sí es real, porque digo, bueno, pero es que puede ser que dos padres que sean de grupo cero sanguíneo tengan un hijo que sea grupo A. Y en realidad no puede ser, no es lo normal porque tienen que heredar de alguien. Ahora, ¿realmente puede pasar? Sí, chicos, puede pasar. O sea, puedo tener grados de expresividad variable o de penetrancia incompleta que hagan, no sé, que ese pibe justo tuvo una mutación espontánea y justo desarrolló la proteína A en los glóbulos rojos y no lo heredó ni al padre ni a la madre. ¿Es lo más común? No. Lejos no es lo más común y lo más probable es que no sea hijo de esos individuos. Sin embargo, tengo que estudiar ese caso puntual, porque puede pasar que no se esté expresando lo que realmente esté escrito en el genotipo. Puede ser que una mujer que es mujer y que tiene que tener todos sus cromosomas XX, porque me dijeron que la determinación cromosómica del sexo lo hagan los cromosomas sexuales, puede ser que una mujer que yo la vea como mujer tenga órganos sexuales femeninos sea XY. Sí, chicos, puede ser. Entonces, ya cuando entramos en expresividad y penetrancia, me caga la vida todo y yo digo, ¿y ahora cómo carajo hago para resolver cualquier problema? Bueno, si bien existen todas estas posibilidades y a mí me podrían hacer alguna pregunta teórica que vaya enfocado a esto, nunca se los van a hacer en la parte práctica. Ojo con esto. Pues si yo hago un cruzamiento, voy a tener que tener en cuenta la estadística más grande, pues está haciendo un cruzamiento para ver una probabilidad, no una certeza. Entonces, ustedes el cruzamiento lo hacen en base a las leyes que han estudiado, pero en la parte teórica tengo que tener mucho cuidado de los casos que me dan o de los ejemplos que me dan, porque la verdad es que este grado de expresión variable hace obviamente que existan variaciones en la expresión o en la manifestación del fenotipo. En este caso puntual, el cuadernillo les da el ejemplo de expresividad. Por ejemplo, acá las alas de Melanogaster, de Drosophila melanogaster, que tienen distinto tamaño, distintas formas, de acuerdo a la regulación térmica. Pero es la forma. El ala está igual, cambia la forma, depende del tipo de temperatura. Dentro del grado de penetrancia y de penetrancia incompleta les da el ejemplo el cuadernillo de diabetes, pero existen muchas patologías en las cuales yo tengo un gen que me predispone a desarrollar una patología, pero si yo no hice todo durante la vida para manifestar esos alelos, puede ser que esté toda la vida con el gen que me diga que tengo que tener diabetes y nunca se expresó, ¿sí? Y esto tiene que ver, este grado de penetrancia incompleta tiene que ver con algunos fenómenos de interacción obviamente con el medio, con el paratipo, y por eso dentro de las alteraciones cromosómicas, que acá teníamos todos los tipos de enfermedades, las enfermedades multifactoriales son de ese tipo. O sea, tengo un condicionante genético, pero tengo un montón de otras cosas que en realidad no se heredan de la misma manera si se condicionan por un determinado factor del ambiente. Entonces puede ser que yo tenga un condicionante genético, pero que no desarrolle la patología. Ahora, esta parte de enfermedades, obviamente, acá tienen que leer la parte teórica y ver las diferencias entre un tipo de enfermedad y otra, pero de forma básica, acá tengo la afectación de uno o más cromosomas, acá solo de un gen en el cromosoma, o sea que no lo veo en un cariotipo. El efecto del cambio de un gen no lo voy a ver en un cariotipo, y la enfermedad multifactorial es cuando tengo muchas cosas afectadas. Por ahí un pedacito del cromosoma o un fragmento o un conjunto de genes, pero el tema es que también hay una interacción fuerte con el ambiente. Entonces las enfermedades multifactoriales obviamente son las más difíciles de estudiar. Más allá de los ejemplos, chicos, que tengan que ver de cada uno de estos, a ver, si yo tengo una alteración numérica, tengo o un exceso de cromosomas o una falta de los mismos. En algunas especies esto es compatible con la vida. En el caso del ser humano, la falta de todo un juego completo no existe. No existe un individuo con 23 cromosomas o con 69. Solo existe, o sea, esto, digamos, una euploidía que sea anormal, ¿sí? O sea,
más un juego haploide o un juego triploide. Pero sí la aneuploidía, que genera monosomías o trisomías, algunas son compatibles con el ser humano. La monosomía, solo del par sexual, que es el síndrome de Turner, y la trisomía, existe la trisomía del cromosoma que genera, a ver, el síndrome de Down es el más conocido, que es la trisomía del 21, pero existe el 3 y el 18, que dan Edward y Patot, y todas las trisomías del cromosoma sexual. O sea, XXX, XY, XXY, que es Klinefelter, o sea, todas las trisomías en el par sexual. Si falta uno, monosomía, no se sobrevive una monosomía con el cromosoma Y solo, pero con el XY da síndrome de Turner y con el exceso de un cromosoma sexual desarrolla una trisomía. Esto teórico, no voy a hacer un cruzamiento de esto porque me sobra un cromosoma. Sí me pueden hacer cruzamientos de enfermedades monogénicas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si es una enfermedad monogénica recesiva que se expresa la patología cuando el individuo es justamente homocigota recesivo. Y si es heterocigota, va a ser portador. Estos son ejemplos que tienen de enfermedades que son monogénicas recesivas. Las dominantes, ¿qué pasa? Y bueno, en las dominantes voy a tener en realidad, cuando hay un alelo, voy a expresar la enfermedad. ¿Por qué yo les he puesto así? Y uno dice, pero es dominante, ¿y por qué está con doble A minúscula? Porque esto, chicos, depende de ustedes cómo lo representen. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que una monogénica dominante se expresa con tan solo una copia y una monogénica recesiva se expresa con dos. A veces, para muchos, en vez de pensarlo desde la enfermedad, lo piensan desde la cruza genotípica y les es más fácil usar al revés las letras. O sea, cuando hay dos chicas, que sea normal, y cuando haya una mutada, enfermo, porque estoy hablando de dominante y siguiendo la lógica de la ley mendeliana, pero acá el dominante o el recesivo expresado con mayúscula minúscula, que yo representaba los alelos, acá no estoy hablando de alelos, sino que estoy hablando de forma de herencia, ¿sí? No sé si me captan en esto, porque por ahí uno lee así y no lo entiende. Lo que tienen que entender ustedes es esto, que vemos acá. Una enfermedad recesiva se hereda con dos copias mutadas. No importa cómo yo la represente, le pueden hacer un dibujito de una florcita o un corazón, no me calienta como, pero que cuando haya dos copias es enfermo. Cuando hay una, es normal portadora. En cambio, en una monogénica dominante, yo tengo que representar con una copia el enfermo. Yo acá la representé con la A minúscula. La pueden representar con la mayúscula o con la que quieran. Y el tercer tipo es la herencia ligada al sexo, que ya la vimos en herencia ligada al sexo. Entonces ahora la estamos viendo acá con enfermedades, pero en realidad es lo mismo. Se escribe el genotipo de la misma. Es más, cuando nosotros vimos herencia ligada al sexo, el ejemplo que tiene más al principio el cuadernillo, cuando les habla de este fenómeno y no acá, les habla también del daltonismo y de las hemofilias y les nombra, creo que, la miopía. O sea, que acá me agrega la distrofia muscular de Duchenne o el síndrome de la X frágil, y me lo agrega acá como otro trastorno, pero en realidad me explicó herencia ligada al sexo también con patologías y no con características normales. Bueno, y como les dije, enfermedades multifactoriales les pueden hacer alguna pregunta teórica, pero nunca van a hacer un cruzamiento, porque en realidad son multifactoriales, entonces es imposible que yo pueda tener en cuenta todo en conjunto en la herencia multifactorial y para hacer un cruzamiento si tengo que tener en cuenta el ambiente y un montón de factores que obviamente los desconozco. Bueno, hicimos entonces un mini repaso de toda la parte teórica. Como ustedes obviamente ya habían, si no podíamos revisar algún ejercicio, pero como me dijeron que ya habían terminado con todos los ejercicios, creo que estaba mejor hacer como un salpicado de toda la parte teórica. Recuerden, chicos, que ustedes desde mañana empiezan, o sea, van presenciales. ¿Alguno de los que está acá no va esta semana presencial? Yo. Bien, sí me avisaron de vos, Cami. ¿Nadie más? Si a alguno, chicos, les llega a surgir cualquier inconveniente y saben que no van a poder ir, ustedes tienen habilitado el examen para rendir martes, miércoles y jueves en la presencialidad, cada uno en su grupo. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo ir ese día? Porque, no sé, pasó algún inconveniente en el día. Recuerden, por favor, que tienen que mandarle un mensajito a su tutora,
porque el examen no va a estar en plataforma para su comisión, entonces le tienen que mandar un mensaje en la tutora para que pacten el día de recuperación y recuperan a través de un PDF, ¿sí? O sea, no van a rendir en la plataforma los que no puedan ir. Es más, el que ya sepa que no va a ir no le toca rendir el mismo día, salvo que esté de antemano avisado para que yo le pueda decir a la Dani que les envíe el PDF, ¿sí? Por ejemplo, Cami, yo le aviso mañana a Dani que rinden la parte virtual y lo rendís, porque ya vos avisaste de antemano, pero hay algunos que por ahí en el mismo momento se enteran, que no pueden ir, que eso surgió un inconveniente. Entonces, si surgió un inconveniente en ese mismo momento, bueno, no vamos a hacer un lío para mandar el PDF en ese momento y se los mandan el viernes en la tarde creo que es el día de recuperación. Bueno, ¿Alguna pregunta, chicos? No, ¿Cuándo empezamos con la nueva unidad, dice? El miércoles empezamos con la nueva unidad. Ah, bien, bien. Mañana, ustedes recuerden que mañana los que van a rendir y les toca el martes, van el martes, pero los que les toca ir el miércoles y el jueves, igual mañana es día de examen virtual. Entonces, pueden repasar esto o pueden empezar a leer la unidad 8, que la van a empezar el miércoles. Es más, los que el miércoles vayan al instituto, les conviene ir leyendo la 8 porque el miércoles la Dani en lo virtual va a ir avanzando en ecología y ustedes van a estar en el instituto rindiendo el miércoles, y los que vayan el jueves también, entonces les conviene ir leyendo, pero digamos con las clases empezamos el miércoles, pero ya desde mañana que termina el examen ya es día de ecología. Bueno, nos vemos entonces esta semana, algunos los veré mañana, otros pasado, pero nos vamos a estar viendo. Les mando un beso grande. Que andes bien. nos vemos, Gise. Chao, chao. Chao, Gise, Chao. gracias. Nos vemos. muchas gracias.